Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a un nuevo episodio en el que quiero hablarte sobre la psicología positiva. El tema de la psicología positiva me parece fascinante cuando empecé a investigar y a leer sobre este concepto. Claro, yo al principio pensaba que estábamos hablando de pensamiento positivo y me daba especialmente rabia esto del pensamiento positivo porque siempre sentí que invalidaba mis emociones, que me obligaba a estar contenta y feliz cuando me pasaban cosas malas o cuando simplemente no estaba bien. Y la verdad es que la psicología positiva en realidad no va sobre esto. Es una variante o un tipo de psicología que se enfoca no en la persona que tiene una patología psicológica, de una enfermedad mental y que le ayuda a recuperarse, sino que es un tipo de psicología que se centra en cómo las personas a las que no les ocurre nada en cuanto a patología mental se refiere, pueden tener una mejor vida. Quien acuñó esto es Martin Seligman, el de la psicología positiva. Tiene un montón de libros, es fascinante ese hombre. Y lo que voy a contarte está basado mucho en el libro de Authentic. Bueno, supongo que traducido al castellano será La felicidad auténtica o Auténtica felicidad. Y me parece un buen libro introductorio a lo que es la psicología positiva. Y verás en qué se trata. La psicología positiva busca que nosotros, al final del día y de nuestra vida, nos sintamos más felices, más satisfechos, más a gusto con nosotros mismos, con lo que hay, quizás no felices de eufóricos y tal, pero sí, bueno, bien, ¿no? Más a gusto. Entonces, hace un planteamiento de, vale, para poder ver la vida y sentirla mejor y sentir mayor satisfacción en nuestra vida, hay que entonces mirar el pasado, redefinir la lectura y mirada que tenemos del pasado, mirar el presente, redefinir las gafas con las que vemos el presente y observar cuál es nuestra mirada del futuro. ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar de esto, del pasado, presente y futuro y cómo se interpreta desde la psicología positiva, cómo se enfocan estas partes en nuestra vida, ¿no? Entonces, en el pasado, cuando hablamos del pasado, hablan de cuáles son las emociones positivas que nos interesa tener o fomentar cuando nos vamos hacia el pasado. Y ellos determinaron que las más destacables son la satisfacción, el contentamiento o aceptación, la plenitud, el orgullo y la serenidad. Fíjate que no son emociones exaltadas, no son emociones eufóricas, de entusiasmo, y más bien, de hecho, cada una de ellas es interesante. La satisfacción podría ser como, o el orgullo quizás podría ser la más exaltada, ¿no? De, hostia, me siento súper orgulloso de que viví esto y tal. O la plenitud, que es esa satisfacción de cómo ha sido tu vida o lo que hiciste, cómo la navegaste. Pero luego también está el contentamiento, el decir, mira, oye, pues es que lo acepto y con esa aceptación ya hay una paz, que es otra de las emociones que dicen, la serenidad. Y yo os digo una cosa, a estas alturas de la vida, si conseguimos tener paz mental con nuestro pasado, serenidad y reconciliarnos con nuestro pasado, vamos, hemos ganado un premio. Para fomentar estas emociones, entonces, Seligman habla de varias cosas que se pueden hacer, o varias líneas de trabajo. Por un lado está la gratitud. De la gratitud te he hablado ya en otros episodios. Es un tema que seguramente seguirá apareciendo. Está demostrado a través de estudios e investigaciones que la gratitud, una práctica de la gratitud o una actitud agradecida ante la vida y los acontecimientos nos ayuda a, pues inevitablemente, a leerla de una forma más positiva, ¿no? Por lo tanto, si no tienes este hábito o si te cuesta o si ves tu vida de forma negativa o si estás... Es que la gratitud te saca bastante del victimismo. Claro, si eres una persona enquistada en el victimismo, te va a fastidiar mucho esto de la gratitud. No vas a querer, lo vas a resistir porque te saca de eso.
Y entonces no te interesa, ¿no? De hecho, tengo un episodio que habla del victimismo, que te recomiendo que lo vayas a escucharlo. Creo que es uno de los primeros, que es muy interesante. Entonces, por un lado está el tema de la gratitud. Luego estaría el tema del perdón, del perdonar. A los demás y a nosotros mismos, ¿sí? También he hablado de esto en otros episodios. Pero es que perdonar, es que es importante, porque perdonar a los demás, si te pasó algo, es algo que se hace no para los demás, sino que se hace o se debería hacer para uno mismo. Porque cuando no perdonamos, no estamos cortando con esos hilos energéticos que hacen que no nos permitan mirar hacia adelante con esa actitud esperanzada y liviana, sino que estamos siempre mirando hacia atrás. Por lo tanto, perdonar a alguien, que no significa el que no me importa lo que me hiciste, no va de esto. Es decir, bueno, ya lo proceso, ¿sabes? Lo digiero y ya tengo que perdonar esta situación y encontrar paz con esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, perdonar no es algo que tú puedas hacer precipitadamente. Si sientes aún mucho rencor, hay que trabajar esto. Si está todo muy crudo y muy reciente, tampoco puedes hacerlo. Y si fue algo que te pasó donde ha de haber justicia, tienes que tener esa justicia. ¿Me explico? Pero también el perdonar, no sé, a lo mejor es algún familiar que pues, no lo hizo bien contigo, y encontrar formas de verlo como que, bueno, hizo lo mejor que pudo, no sabía más, era hijo o hija de su generación, a su vez no lo tuvo esa persona fácil, y no es que no es que no le importara, es que simplemente no lo supo hacer bien. Por lo tanto, sigo con el ejemplo, no estás diciendo que lo que te hizo no existió, estás rebajando inflamación a ese agravio, ¿sabes? A esa emoción que sientes de rencor. Y lo que me parece interesante del perdón es que uno puede hacer ese acto de perdón, al menos me ocurre a mí, o sea, puedo llegar a un día donde decir, me siento preparada para perdonar y hacer algún acto o ritual que me ayude a hacer ese perdón, pero creo que por mi experiencia a veces me vuelve otra vez el rencor y necesito volver a hacer ese acto de perdón hasta que poco a poco esas olas se van haciendo cada vez más distantes y más pequeñas y ya no me aparece esa sensación de amargura, de rencor, de reproche, ¿sí? Por lo tanto, actos de perdón para ti mismo. No estoy diciendo que tú vayas a la persona y le digas, oye, mira, te perdono, ¿no? Pero para ti mismo, pues tienes que perdonar tantas veces como necesites, ¿vale? Y punto. Si son 25 al año, pues 25 al año, no importa. Pero se trata de ir soltando, de ir cortando esos hilos energéticos por tu propio bien, para soltar esa mochila. No estoy diciendo que hay que olvidar, no estoy diciendo que tenga que haber justicia, pero al final seguimos vivos y tenemos que seguir viviendo de la mejor forma posible y mirando hacia el frente. Por lo tanto, qué mejor que ir soltando esas piedras de nuestra mochila con el perdón. La otra forma para reencuadrar la mirada hacia nuestro pasado, porque hemos hablado de la gratitud, y vuelvo a la gratitud, es decir, nos ayuda a reconciliarnos con el pasado, la gratitud, eligiendo eventos que en su momento propiciaron que cosas buenas sucedieran después, ¿vale? Eso también nos puede ayudar a ver nuestro pasado como algo positivo, aunque eso que nos ocurrió fuera negativo en un primer momento, ¿no? Yo siempre pienso en que cerré un negocio, te puedo asegurar que de positivo no tenía nada ese evento en mi vida, pero lo que vino después, no sé, superó todo. Vamos, es que ni mi imaginación podía imaginar todo lo que vino después. Entonces le debo a la vida esa caca de situación porque creó el espacio para todo lo que tenía que venir a continuación, ¿no? Entonces tenemos la gratitud, tenemos el perdón y luego tenemos el transformar lo que ocurrió en algo, el crear algo con eso. Esto es muy interesante porque nos saca del victimismo también, es decir, me pasó esto, me hicieron esto, no sé qué, no sé cuántos, vale. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Esto te ocurrió, forma parte de tu pasado, te pesa. Bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a crear con esto? ¿Cómo lo vas a transformar? ¿Qué va a activar? A lo mejor que te dejara la mujer, activó y que llegaras a una depresión, te llevó a las catacumbas de tu psique, pero de ahí saliste con mucha más profundidad, conociéndote muchísimo mejor y dándote cuenta que tenías que conectar con otras partes de ti y decidiendo que querías hacer
cambios en tu vida y a raíz de ahí pues cambiaste de trabajo, cambiaste no sé qué y lo que vino, o sea, es lo que creaste de esa situación. Por lo tanto, lo positivizas, lo haces útil y al hacerlo útil o al crear algo de eso que te pasó, ayudas a darle sentido a las cosas, a los acontecimientos tristes o negativos en tu vida. Siguen siendo tristes o negativos, pero como tú creas algo con eso, es cuando, de nuevo, le das ese sentido y es cuando lo puedes superar y procesar. Hablemos ahora del futuro. Me salto el presente y vamos directamente al futuro, ¿vale? Porque en el presente nos cuesta mucho estar, siempre estamos en el pasado o en el futuro. Entonces, estamos con la psicología positiva, Martin Seligman, que sabes que se trata de cómo mejorar nuestra satisfacción en nuestra vida y ya hemos hablado del pasado. Pues en el futuro se trata, o cuando hablamos del futuro, se trata de tener una actitud y unas expectativas hacia el futuro, pues abiertas, esperanzadas. Y es que nuestro futuro, lo que no terminamos de ver o de darnos cuenta es que nuestro futuro empieza en el presente. Construimos nuestro futuro desde la ahora. No solo con nuestras acciones, que nuestras acciones de ahora determinarán cómo será nuestra vida en el futuro, sino también desde nuestra actitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entrenarnos en una mirada positiva y esperanzada del futuro no es de ingenuos, es realmente inteligente porque nos ayuda a desencallar nuestra acción en el presente, a seguir caminando, etc. Entonces, es interesante que revisemos la parte del futuro y cómo lo enfocamos. Como emociones positivas del futuro estarían la esperanza, la ilusión, el optimismo, la fe y la confianza. Lo vuelvo a decir, esperanza, ilusión, optimismo, fe y confianza. Y debo decir que creo que este es el más difícil. No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque uno ya sabe cómo fue el pasado, sabe con qué trabajar, etc. Pero claro, el futuro no hay nada escrito, es simple y puro potencial. Y es en el fondo esa incertidumbre. Por lo tanto, entrenarnos en la esperanza, tener una visión esperanzada del futuro, positiva, ilusionada, optimista, con fe de que, bueno, que las cosas van a salir, confianza en la vida. Claro, cuando uno empieza, por eso la gente joven es así, no le cuesta ver el futuro con confianza. Pero claro, nos vamos haciendo mayores y nos dan palos y tenemos caídas estrepitosas y nos duele el corazón. Entonces ahí es más difícil entrenarnos o tener esa actitud esperanzada, ilusionada, optimista, con fe y con confianza. Claro, sí, es muy fácil tener confianza en la vida cuando todo te sonríe. Tenla cuando las cosas van mal. Pero es entonces cuando las cosas son un reto que es más importante intentar trabajar esa mirada positiva del futuro. Por lo tanto, ¿cómo conseguir llegar a estas emociones positivas? Por un lado, hay que retar creencias, ¿de acuerdo? Es decir, si tú caes en el catastrofismo o en el pesimismo o en una visión negativa de todo, tú ya tienes seguramente a estas alturas de la vida suficiente historia como darte cuenta que hay cosas que también pueden salir bien. Vale, sí, pero podría ir mal. Ya, pero podría ir bien. Y piensa una cosa, que ponerte en lo peor no solo no lo evita, sino que cuando lo peor sucede, en la rara probabilidad de que lo peor suceda, el haberte puesto en lo peor antes no te prepara en absoluto para lo peor. Por lo tanto, sufres dos veces. Cuando te ocurre lo peor y mientras no te ha ocurrido porque tú te has puesto masoquista a ponerte en lo peor, ¿vale? Yo entiendo que nos da miedo ilusionarnos, nos da miedo estrellarnos contra la pared y que intentamos ser cuidadosos y no venirnos muy arriba. Pero al final, si nos pasamos y nos vamos a lo contrario, nos evita realmente pues tener esa ilusión, vivir la vida pues pensando, hostia, qué guay que puede ir todo, ¿no? Porque si tú no tienes esperanza del futuro, es que directamente ya ni lo intentas, ya ni lo pruebas. O sea, caes en el cinismo. Y el cinismo es uno de los bloqueos, lo explico en el libro, más oscuros que puedes tener, porque el cinismo, al contrario del pesimismo, el pesimista aún tiene sueños, tiene anhelos. Cree que van a salir mal, pero tiene anhelos. Pero cuando caemos en el cinismo, no nos permitimos ni siquiera tener anhelos y sueños. Y entonces lo que hacemos es caer en una absoluta amargura, en una condescendencia hacia la gente que tiene esperanza ante la vida y empezamos a ver la vida en blanco y negro. O sea, que no nos conviene para nada caer en el cinismo. El tener esperanza
es importante el pensar que las cosas sí pueden salir bien, puede haber una posibilidad en las que pueda salir bien, nos ayuda a seguir caminando. Por lo tanto, retar creencias con los recursos que aquí estás aprendiendo, en otras de mis lecciones o episodios, etcétera, ¿vale? En otros episodios he hablado de la terapia de aceptación y compromiso, donde comparto ejercicios súper buenos para retar estas creencias, el tratarte con compasión, el darte cuenta que las cosas también pueden salir bien, etcétera, ¿vale? Y luego, otra forma de alcanzar estas emociones positivas, de esperanza, ilusión, optimismo, fe y confianza hacia el futuro, es, vale, tú vienes con estos argumentos negativos, pero puede haber argumentos alternativos positivos. Está muy relacionado con el anterior, con el de retar creencias, ¿no? Pero decir, imagínate que tú piensas, me gustaría rehacer mi vida y siempre me quedaré solo, me quedaré sola y me voy a quedar solo. La explicación alternativa podría ser ¿y no crees? No sé, vale, quizás tienes 55 años. Yo he visto gente de 55 para arriba rehacer su vida y conocer a alguien. ¿No querrá decir esto que existe una posibilidad de que esto también pueda darse en tu vida? ¿Tiene sentido? O sea, lo que hacemos es buscar explicaciones alternativas a lo que nos estamos diciendo para, de nuevo, abrir esa grieta de la posibilidad y empezar a ver el futuro de una forma más positiva y esperanzada. Por cierto, antes de pasar al presente, cómo se trabaja el presente desde la psicología positiva, quería recordarte que puedes acceder gratis a mi audio training, cómo conseguir tus objetivos y ser una persona realizada. Puedes acceder a él gratis y de inmediato en conseguirobjetivos.com. Así que si vas a conseguirobjetivos.com, ahí verás cómo poder descargártelo. Llegamos al presente. Y aquí, según Seligman, las emociones positivas que queremos fomentar son la alegría, el éxtasis, la calma, el placer y el flow. Es interesante. Bueno, claro, el éxtasis pues es como muy exaltado, la alegría no tanto, pero mola, ¿no? Estar alegre, tener un día alegre. La calma, yo creo que esta es a la que todos... Llega un punto en la vida donde ya dices, yo ya solo quiero paz mental, ¿sí? El placer y el flow. El flow es ese estado en el que te pasa el tiempo volando, entras en ese flujo, ¿no? Porque estás como en tu zona o estás viviendo algo que entras en ese flow. Entonces, para incentivar estas emociones, tenerlas lo más frecuentemente posible, Seligman habla de varias cosas. Por un lado, habla de vida social. Es importante fomentar nuestra vida social, tener amistades, etc. Entonces, hay que crear tiempo para los amigos que ya tenemos y hay que también estar abiertos a tener nuevos amigos, ¿vale? No decir, bueno, yo ya tengo mi grupo de amigos. Bueno, pero a ver, nunca se tienen demasiados amigos, ¿sí? Obviamente hay que entender la diferencia entre amigos, los del núcleo, colegas o conocidos. También a lo mejor tienes un grupo, que es lo que te ayuda a tener planes, y luego tienes tus 3 amigos más del alma, que son con los que realmente conectas, ¿sí? Pero el tener vida social... Puede ser vida social, pues eso, de colegas y más superficial, o puede ser quedar con gente con la que tengas mucha conexión, te ayuda a sentirte más feliz en el presente, absolutamente. De hecho, sale constantemente en muchos libros que leo y que me encuentro, ¿no? Es decir, muchas veces, no como única causa, ¿vale? Pero la gente está muy sola, estamos muy solos, nos hemos aislado muchísimo, nos falta relacionarnos, nos falta personas con las que sentirnos conectados y es obvio que la falta de esa conexión, de esa vida social, nos entristece y contribuye a nuestra sensación de vacío, de sinsentido, de angustia, etc. Por tanto, vida social. Y hay que crear ese espacio. Y si no tenemos suficiente vida social, pues, no sé, apuntarnos a actividades grupales donde se pueda fomentar el hecho de conocer a gente, ¿de acuerdo? Pero hay que ponerle energía. Está claro que cuando éramos pequeños y íbamos al colegio, eso se daba de forma espontánea, pero de adultos... O creamos esos espacios en nuestra vida para abrirnos a nuevas personas o no se va a dar. Por lo tanto, tenemos que ponerle tiempo y energía a esto en nuestra agenda. Luego, también habla de Seligman para fomentar estas emociones positivas de gratificación y placer y que cree que ambas cosas tienen que estar en nuestra vida. Me parece muy interesante lo del placer porque es como lo más relegado, sobre todo en mujeres muy ocupadas con hijos, es como no tengo tiempo para esto. Y es lo primero que nos quitamos del plato, decir, no tengo tiempo para, no sé, mi masaje, mi no sé qué, mi no sé cuántos,
Pero es importante el placer y yo creo que culturalmente las sociedades judeocristianas castigan mucho el placer y lo ven como algo, no sé, no tan positivo, y hay otras culturas que sin embargo el placer lo ven como algo bello, bonito, necesario, que forma parte de la vida. Entonces, quizás no tenemos tiempo o dinero de darnos acciones de placer. Normalmente el placer vienen de cosas más a través de nuestros sentidos, pues yo qué sé, cenas, platos apetecibles, masajes, música, etc. Pero lo que le ocurre al placer es que es finito. En el momento en que cesa la actividad que nos aporta placer, cesa esa sensación de placer, ¿vale? Entonces, Seligman dice que es importante tener placer en nuestra vida, pero tampoco tenemos que centrarlo en nuestra vida en el placer porque no se sustenta, o sea, no dura. Y en el momento en que para eso, el placer desaparece. Y luego ocurre una cosa, que nos habituamos al placer. Seguramente te ha ocurrido, ¿no? Imagínate que hay un plato, un restaurante que te encanta y que, bueno, entraste en modo obsesivo y que vas aquí o lo consumes o una canción que te flipa y la escuchas varias veces al día durante una semana, 15 días, hasta que llega un momento donde ya no te despierta esa sensación placentera porque te has habituado. Y por lo tanto, Seligman dice que el placer tiene que formar parte de nuestra vida, pero que tenemos que dosificarlos para evitar esa habituación, ese acostumbrarnos. Luego, el otro lado de esto que es la gratificación. La gratificación es lo que conseguimos cuando llevamos a cabo acciones que piden de nosotros y que requieren de cierta intervención y esfuerzo. Por lo tanto, a diferencia del placer, que el placer es pasivo por nuestra parte, la gratificación es algo que recibimos después de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, cuando yo escribí mi libro La vida que quiero, me preguntó el editor, me dice, ¿cómo ha sido la experiencia? Y le dije, mira, no ha sido una experiencia placentera para nada. O sea, lo he sufrido. Ha sido horroroso, pero es una experiencia o ha sido una experiencia muy gratificante. Y la diferencia de la gratificación es que es una sensación infinita, duradera en el tiempo. O sea, yo hace X tiempo que dejé de escribir ese libro y mi sensación de gratificación permanece allí. Y esto te lo dan acciones, actividades que piden de ti. Puede ser desde aprender a tocar un instrumento, aprender a un idioma, cuidar un huerto, escribir algo, crear algo. Cualquier acción que te pida esfuerzo, al final te hace sentir orgulloso. Por eso, cuando hay gente que en la vida se lo han dado todo y quiero tal, lo tengo, quiero cual, lo tengo, tienen una sensación de vacío porque no tienen la experiencia de la gratificación, de me lo he ganado, de lo he conseguido con el esfuerzo. Lo que pasa es que aquí estoy yendo por la tangente, pero Seligman habla de el introducir estos conceptos, estas cosas en tu vida, placer y acciones que te produzcan gratificación, ¿de acuerdo? Y crear espacio en tu agenda para que así sea. Y finalmente, para mejorar o acercarnos a esas emociones positivas en el presente que hablábamos de alegría, de éxtasis, de calma, placer y flow, aunque de lo que voy a contarte ahora yo creo que también ayuda el tener una práctica espiritual, que creo que también nos ayuda a fomentar nuestra actitud positiva hacia el futuro, si te soy franca, no solo en el presente. Entonces, cualquiera que sea tu práctica espiritual, cualquiera que sea en lo que tú crees, crea espacio para ello. Hay un episodio en La vida que quiero donde hablo de esto, de tu práctica espiritual, o hablo también de la oración como espiritualidad para ateos, ¿de acuerdo? Y creo que es fundamental para sentirte enraizado, sentir esa calma, esa serenidad, sentir conexión con algo que nos trascende, que a su vez nos hace sentir más confiados hacia la vida. Y creo que es muy importante. La espiritualidad o acciones espirituales pueden ser desde, obviamente, ir a un templo y practicar tu religión, pero puede ser también un acto espiritual el conectar con la trascendencia cuando vas a la naturaleza o cuando creas arte. El arte también es un acto que te conecta con la trascendencia, o lees poesía, ¿entiendes? O sea, también entra obviamente en todo lo que es meditación y todas estas cosas, pero entiende que es mucho más amplio, que esa conexión con la trascendencia y la maravilla de la vida se puede dar de muchas formas. Y que cuanto más practicas esa conexión con la vida, más sereno y enraizado te sentirás, y eso solo puede irte bien, porque es cuando empiezas a tener esa calma mental que todos anhelamos a partir de cierto momento en nuestra vida. Así que, en fin, el tema da para muchísimo. Me ha salido un episodio muy largo,
Pero es una breve introducción a lo que es la psicología positiva de Seligman y me parecía interesante. Así que bueno, espero que te haya sido de inspiración y de ayuda. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.